Buenas tardes, queridos alumnos. Mi nombre es Fernando Corona. Soy profesor de la materia de Historia para primero de secundaria. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos hablado que para el comienzo de la Segunda Guerra Mundial no podemos hablar de un hecho histórico en específico, como sería en el caso de la Primera Guerra Mundial, cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando provocó el inicio de la contienda. Para la Segunda Guerra Mundial tenemos como antecedentes el confrontamiento entre varias ideologías. Algunas chocaban directamente en sus intereses, en sus posturas políticas, por lo que se dio la Segunda Guerra Mundial. Tenemos entonces el estalinismo en Rusia, encabezado por el régimen de Stalin, el fascismo en Italia por Mussolini y el nazismo en Alemania con Hitler. Alemania quería crear un estado en el cual la raza aria fuera la única que pudiera habitar como ciudadanos legales. Por lo tanto, esto generaría la persecución de todos los judíos de la raza judeo-alemana. Para Eric Hobsbawm es muy importante el concepto de siglo XX corto, el cual lo va a definir a partir de los enfrentamientos bélicos. Por lo tanto, el siglo XX para Hobsbawm abarca de 1919, cuando se da la Revolución Rusa, hasta 1989, con la caída del Muro de Berlín, lo que serían las consecuencias de este lamentable suceso histórico, un proceso complicado que comienza en 1939, cuando Hitler invade Polonia. Italia en ese momento se declara neutral y para 1942 hay un retroceso de los alemanes en el frente de Moscú. Tenemos aquí a grandes rasgos una línea del tiempo en la cual vamos a ver las principales batallas que se libraron entre los años de 1939 a 1941, que sería la primera fase del conflicto. Y a partir de 1942 hablaremos de una segunda fase que concluye en 1945. Para el año de 1947 vamos a tener ya las consecuencias en un reacomodo de la Europa del Este, con Alemania totalmente devastada y nuevas doctrinas que permiten el avance del imperialismo estadounidense en todo el mundo, para lo cual sería necesaria el pronunciamiento de la doctrina Truman en 1947, además del Plan Marshall y la creación del Benelux, el Plan Schuman sobre el carbón y el acero. Todas estas son políticas imperialistas que buscan el reordenamiento de Europa con una influencia ideológica del capitalismo. Por lo tanto, las dos ideologías que van a entrar en pugna a partir del año 1947 y como la principal consecuencia de la Segunda Guerra Mundial serían las ideologías capitalista representada en los Estados Unidos y la ideología socialista representada en Rusia, los dos países aliados que lograron vencer a los países del eje, principalmente con la invasión a Alemania y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki con el lanzamiento de bombas atómicas. En la Primera Guerra Mundial se utilizaron por primera vez armas químicas y para esta Segunda Guerra Mundial se comienzan a utilizar armas nucleares. Eso es lo que podemos señalar a grandes rasgos como las principales características del conflicto. Hablamos de una primera parte en la cual hay una expansión de los países del eje y un segundo momento en el que los países aliados van a comenzar a ganar terreno sobre las tropas de Hitler y
Mussolini, que finalmente fueron derrotados. Para el fin de la guerra, podemos hablar de un desembarco aliado en Sicilia y Normandía. Tan importante es entonces este desembarco porque marcaría el final de las hostilidades. Hablamos también entonces que los países aliados se convirtieron en los héroes que liberaron a la Europa Oriental, principalmente las tropas rusas. Además, es muy importante señalar que Alemania finalmente va a caer rendida y Hitler es invadido al grado que tiene que suicidarse cuando ya no le queda ninguna otra salida. Además, Estados Unidos avanzó en Asia, donde existía una lucha muy fuerte entre el nacionalismo de Chiang Kai-shek y el comunismo de Mao Zedong. Por lo tanto, este conflicto se debe a un enfrentamiento ideológico que no logró contenerse en la pluma de los políticos, sino que pasó a ser una realidad totalmente desgarradoras, generando millones de muertos. El lanzamiento de las bombas en Hiroshima y Nagasaki generaron por su parte la rendición de Japón y fue un acto jamás visto en la historia de la humanidad. Por mi parte, queridos alumnos, sería todo. Nos vemos en la próxima y recuerden, tenemos un foro para dudas, preguntas y sugerencias. Seguimos en contacto a través de nuestra plataforma. Por favor, chequen las actividades que ya están arriba. Hasta luego.